Ahí estamos grabando, ¿sí? Bueno, cualquier cosa, como les decía, yo cuando les estoy presentando pantalla, no puedo ver la ventana donde está abierto el Meet, entonces cualquier cosa me hablan, no me dicen, profe, pará, no entendí, qué sé yo, y volvemos para atrás, ¿sí? Lo más importante que quiero que vean es este Power, ¿sí? Bien. ¿Todos pueden ver acá la pantalla correctamente? Sí, profe. Sí, profe, sí. Excelente, bien. Entonces, como es un repasito de lo que hemos visto la clase pasada y me dijeron que no tenían dudas, me podrían decir algunas cositas ustedes. Tengo acá hidratos de carbono. ¿Qué eran los hidratos de carbono? La grasa. Era una fuente de energía para los seres vivos. Bien, una forma de almacenamiento de energía, ¿bien? Las grasas que dijo la compañera, ¿sí? Son los lípidos. Bien, tenemos los hidratos de carbono. Fíjense el representante más popular que vemos acá, la glucosa, ¿sí? ¿Por qué les quería mostrar esto? Porque por ahí uno dice, ah, sí, la glucosa, sí, ah, glucosa, y nadie, es como, no se lo imaginan o quizás no la han visto nunca en su vida, entonces yo quería mostrarles estas formas diferentes que tenemos acá, ¿sí? ¿Pueden ver esto rojo que estoy dibujando? Porque si no, no tiene mucho sentido. Sí, 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 se ve. profe, sí. Joda. Bien, fíjense, la forma del medio, ¿sí? Primero y principal, estamos hablando de hidratos de carbono, glúcidos, sacáridos, todos se refieren al mismo grupo de compuestos, ¿ok? Esta forma que nosotros vemos en el medio, ¿sí? Que dice glucosa, forma de cadena abierta, es acá, como dice, fíjense que en este pie de página yo se los he puesto a propósito, ¿bien? Es una forma que tiene la glucosa, ¿sí? Ay, esperen que alguien se quiere conectar. Un segundito. Ahí. ¿Sí? Volvemos. Bien. Acá. ¿Sí? Fíjense. Eso es estructuralmente una glucosa. Bien, una molécula de glucosa. Fíjense que tiene 6 carbonos. ¿Sí? Este es el carbono 1 y este es el carbono 6. Fíjense que están numerados. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Pero, ¿sí? Nosotros tenemos acá la forma de anillo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué estas flechas que vemos acá? ¿Sí? Estas dobles flechas que vemos acá, esto es contenido exclusivamente químico, ¿sí? Esto quiere decir que esta molécula de glucosa existe en equilibrio entre estas formas, ¿sí? No podemos decir específicamente que es una de esas formas, sino que vamos a encontrarla así, entre estas o aquellas, ¿sí? Entonces, cuando la glucosa se pliega, ¿sí? Forma un anillo, ¿sí? Y puede ser glucosa alfa o glucosa beta. Y se llama anillo porque es cerrada la estructura, ¿sí? O sea, químicamente eso es un anillo, ¿sí? Fíjense que la única diferencia entre decir glucosa alfa y glucosa beta es la posición de este grupo que nosotros vemos señalado en celestito y ese grupo se llama oxidrilo, ¿sí? Esa es la única diferencia. ¿A dónde está? ¿Bien? ¿Sí? Esto, ¿sí? Nosotros acá cuando estamos hablando de glucosa, estamos hablando de un monosacárido, ¿sí? ¿Bien? ¿Recuerdan Sí, estas profe. palabras? Ok, perfecto. Vamos con la siguiente. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? ¿Sí? Era solo a modo representativo, para que ustedes guarden en sus mentes esas imágenes, ¿sí? Son importantes. ¿Bien? Bien, vamos con la siguiente. Cualquier cosa, si tienen dudas, me dicen, che, profe, volvé, que no entendí. Fíjense acá. ¿Qué vemos acá? La glucosa, ¿sí? No es el único monosacárido que hay. Hay otros monosacáridos, fíjense, como por ejemplo la fructosa. Bien,
Fíjense cuántos carbonos tiene la fructosa. Miren que tiene una forma diferente. O sea, acá ustedes tienen 6 carbonos y acá tienen 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y miren acá, el sexto. La disposición es diferente. ¿Bien? Entonces, ¿sí? Si nosotros juntamos un monosacárido con otro monosacárido, ¿bien? Fíjense esta flecha que está acá, donde sale, hay una flecha y una molécula de agua. ¿Qué querrá decir eso? Así como, no importa si no saben, sino como, ¿qué quiere decir? ¿Qué les parece? Que nos da eso, si lo consumimos. ¿Qué? Perdón, Si no nos te escuché bien. da, si nos da eso, si lo consumimos. No. ¿Qué querrá decir esto? Nosotros acá ¿Es es como que una estamos... molécula de agua? Sí, es una molécula de agua, correcto. ¿Qué quiere decir esto? Que esta molécula, o sea, si nosotros juntamos este monosacárido, glucosa alfa, con fructosa beta, y los unimos, ¿sí? Mediante la pérdida de una molécula de agua, o sea, se elimina una molécula de agua y se forma un disacárido, que es esto que tenemos nosotros acá abajo. Le voy a poner la D de disacárido. ¿Bien? Esta reacción se llama de condensación, ¿sí? Esto es la glucosa, esto es la fructosa, es como para que sepan de dónde sale, ¿sí? Y esta es la sacarosa, que es un disacárido, ¿bien? Reacción de condensación, fíjense que lo dice en este piecito acá, ¿sí? Las reacciones de condensación producen dos sacáridos comunes, ¿sí? Implican la eliminación de una molécula de agua, ¿sí? ¿Bien? Esto es Sí, profe, química, sí. esto es química. Bien, ¿alguna duda con esto? Lo que es un monosacárido, sí, monosacárido. Lo que es un disacárido, fíjense, 2 unidades, disacárido. ¿Sí? Un sacárido es un monosacárido. ¿Ok? Profe, una pregunta. ¿Esto está en Decime. el cuadernillo? Estas imágenes no. Ah, No, bueno. no están en el cuadernillo. Bien. Justo lo que le iba a ¿Quieren decir, que profe, que es lo que habíamos visto el lunes en química, lo que venimos viendo, justo le iba a decir cómo está relacionado, bien. pues estábamos viendo lo de los estados líquidos, sólidos y esto de la condensación, y por eso ahora justo le iba a decir qué es lo que estábamos viendo. Bien. Bueno, entonces la pegué justo con este tema. Bien. ¿Sí? De última yo después les paso el power, no se preocupen, pero van a tener el video, es decir, ustedes pueden ver el video, ponerle pausa, hacer el dibujo si quisieran, mirarlo 87 horas. Nosotros, a ver, yo les estoy explicando esto porque por ahí el contenido que ustedes tienen de lo que son los compuestos orgánicos es como muy escueto, muy poquito, ¿sí? Entonces yo quiero que ustedes sepan de dónde sale y aparte que son re importantes biológicamente estas moléculas a las que estamos haciendo mención, ¿sí? Entonces, no puedo pasar por alto esta parte, ¿sí? Explicar qué es un monosacárido, qué es un disacárido, qué es la glucosa, cómo está formada, ¿bien? Es muy importante, por eso se los explico, ¿sí? O sea, es para reafirmar lo que ustedes ya saben, ¿sí? Sí, profe. Bien, entonces vamos acá, miren, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Fíjense, ¿qué son todos estos? Esto, yo le ¿Un pongo una pizarra. polisacárido? Es un polisacárido, correcto, compañera. Bien, 10, ay, perdón. 10 puntos a la compañera. No, mentira. Esto es un polisacárido. Le pongo la P para no tener que escribir todo el coso, porque aparte que me sale horrible con este puntero. Así que bueno. Cada una de estas es un monosacárido, ¿sí? En este caso particular, como nosotros estamos hablando
¿sí? De celulosa. Este polisacárido que vemos acá es celulosa, ¿sí? Estos monómeros, fíjense que acá les dice, acá no les dice monosacáridos, sino que les dice monómeros, ¿bien? Una unidad, esto ya lo vimos la clase pasada. ¿Son sinónimos monómeros y monosacáridos? ¿Cómo? ¿Son sinónimos los monómeros y los sacáridos? No, o sea, sí, pero no. ¿Por qué? Un monosacárido es una única molécula, una unidad de un sacárido. Un monómero puede ser una unidad de muchos otros compuestos. Bien, es decir, un monómero es la glucosa, ¿sí? Un monómero, en el caso de que nosotros estamos hablando de una proteína, un monómero es una porción, ¿sí? Entonces va a ser un aminoácido, uno de los aminoácidos que forman parte de esa cadena polipeptídica, ¿sí? Monómero se aplica a todos los compuestos químicos. Bien, en este caso yo estoy hablando de un monómero de glucosa, que es, como dije, un monosacárido. O sea, se refieren a una unidad, pero el monómero es más amplio, lo puedes aplicar a todos los compuestos químicos. Un monosacárido únicamente es un sacárido, ¿sí? No es ningún otro compuesto. ¿Se entendió la diferencia? Sí, tenía Sí, sí. esa duda. Perfecto. Bien. Entonces, ¿sí? Fíjense que ustedes acá tienen esquematizados, es muy importante esto, tienen esquematizados 4 monómeros, ¿sí? O 4 monosacáridos, 4 glucosas, ¿sí? Pero fíjense acá, en esta parte, la cadena es larguísima. De verdad, la cadena es muy larga, ¿sí? Por eso es un polímero, es una molécula muy grande, ¿sí? Un polisacárido, yo puedo decir que es un polímero, ¿sí? Múltiples monómeros unidos para formar una gran molécula, eso es un polímero. Pero también en este caso, como estamos hablando de sacáridos, es un sacárido, ¿sí? Un polisacárido. ¿Bien? Miren esto, porque esto yo sé que por ahí es como el más difícil de entender, ¿sí? Estos son los lípidos. ¿Qué eran los lípidos? Las grasas. Ahí sí, bien. Los lípidos son las grasas. ¿Cuál era la función de los lípidos? ¿Se acuerdan esa parte? Profe, ¿puede ser algo de protección? O sea, es como, ¿cómo se dice cuando son como tipo colchón? Como tipo colchón, me gusta esa analogía. Sí. No sé. Energía, Energía, ¿qué den la energía? como que el Almacén. almacenen. Bien, correcto. Una función de los lípidos es almacenamiento. Y Después la compañera dice, dale, a ver. que se encontraban en forma de grasas y aceite y formaban estructuras. Bien. Ahora, la otra compañera dijo, bueno, pueden ser en forma de colchón. Esto de colchón quiere decir tipo que están conformando los lípidos, las membranas plasmáticas, ¿sí? Están conformando un montón de otros sitios donde generan protección, sostén estructural, ¿sí? Es decir, forman parte de otros sitios muy importantes que hacen ese colchón, entre comillas, que dice la compañera, ¿sí? Bien, miren acá, Profe, sí, decime. los lípidos puede ser como el anabolismo que guardan energía. Pueden ser como el anabolismo, ¿en qué sentido? A ver si entiendo tu pregunta. ¿A dónde querés ir? Porque decía la otra chica que guardan energía. Y yo, bueno, tuve química, o Sí. sea, tuve biología antes y decían que guardaban energía como una molécula, algo así, ¿entendía? Ajá. Sí. ¿Puede A ser ver, así? no confundamos las cosas. Un lípido es un compuesto orgánico, ¿sí? Un lípido no tiene metabolismo, no es catabolismo ni anabolismo, ¿sí? Un lípido es solamente un compuesto orgánico.
cada organismo o cada célula, o sí, dependiendo, ¿sí?, del organismo, de la célula, va ese lípido a servir para algo, pero no realiza un lípido anabolismo. El anabolismo es otra cosa diferente, ¿sí? El anabolismo es un conjunto de reacciones químicas, ¿sí?, porque es una vía del metabolismo, que justamente, como dije, es eso, un conjunto de reacciones químicas que le permiten a la célula fabricar componentes, ¿sí? El anabolismo es de síntesis, ¿sí? Ya lo vamos a ver bien al final. Está entre todas las cosas que quiero que repasemos, está acá, ¿sí? Pero no mezclemos esos conceptos, están separados. Bien, ya lo voy a aclarar mejor cuando lleguemos a la partecita esa. Fíjense acá, ustedes podemos ver la estructura. Miren esto es un triglicérido, ¿sí? Una molécula de glicerol más 3 ácidos grasos. ¿Pueden ver correctamente la pantalla? Sí, Sí, profe. Sí, Ok, profe. perfecto. Bueno, fíjense que yo les había dicho como tipo una cabeza, o sea, como un sitio donde hay un elemento, que sería el glicerol, y otro sitio donde hay otro elemento, que es la cola, bien, que serían los ácidos grasos. Fíjense que acá les dicen unos nombres extraños, ácido esteárico, ácido linoleico, dice acá, y ácido oleico, y esos son diferentes tipos de ácidos grasos, ¿sí?, que van a venir a parar a esta parte, ¿sí? Fíjense, glicerol más los ácidos grasos, ¿sí? En el caso de que, o sea, no siempre es esta estructura. Esto representa un triglicérido. Si nosotros vemos otra conformación, digamos, va a representar un lípido, pero va a tener otro nombre. Bien, fíjense, miren, vamos a mirar la diapositiva siguiente. Miren acá. Sí, esto es importantísimo. Sí, esta figura que vemos acá. Acá estamos hablando de los fosfolípidos. Bien, en los cuales, ¿qué pasó? Vieron que recién teníamos 3 colitas y ahora tenemos únicamente 2 colitas. Estas colas son, ¿qué? Los ácidos grasos. Horrible me va a salir, pero no importa. Voy a intentar. Ácidos grasos. ¿Sí? Esta sería como, entre comillas, el cuellito. ¿Sí? Siempre yo me lo aprendí así porque me resultaba más fácil. Este cuellito donde está el glicerol, ¿sí? Bien. Y acá, fíjense que una de esas colitas fue reemplazada con, como dice acá, una cabeza que es soluble en agua. Y esto es un fosfato, un grupo fosfato. Ahí. ¿Sí? Recuerden que cuando nosotros mencionamos a los fosfolípidos, dijimos, bueno, los fosfolípidos están en las membranas plasmáticas. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Esa parte? Creo que sí, Sí, profe. profe. Creo que sí, me dijo uno. Gracias por la honestidad. Bien. Los fosfolípidos los encontramos, son componentes estructurales de las membranas plasmáticas de las células. ¿Sí? Es decir, ¿qué quiere decir todo ese montón de palabras que por ahí uno no lo puede desglosar? Eso quiere decir que es lo que compone el elemento. Si nosotros agarráramos y pudiésemos ver, así agarramos una célula y la abrimos, podemos ver la membrana plasmática, veríamos esto, si tuviéramos una super mega archi recontravisión. ¿Sí? Eso quiere decir es el componente estructural. La membrana plasmática está hecha, entre otros elementos, de fosfolípidos. Estos fosfolípidos son como el componente número 1, digamos, el number 1, allá arriba en el top, digamos, el que más hay, y luego hay otros. Bien, pero ya los vamos a estudiar cuando estudiemos membrana. Fíjense que acá nos dice algunas características, ¿sí? Como dije, estas cabezas son solubles en agua, es decir, donde vemos el fosfato, ese grupo fosfato,
que acá está representado con celeste, acá lo vemos como violeta, rojito, ¿sí? Y acá tenemos estas colitas, ¿sí? Esos ácidos grasos que están ahí, ¿sí? Orientados específicamente, como ven acá, en esta bola, esta esfera, que ustedes dicen, ¿qué es esa esfera? Esto sería como los fosfolípidos, al estar rodeados en una solución acuosa, toman esta distribución, ¿sí? De una forma totalmente espontánea, porque esto le confiere estabilidad. Entonces, fíjense, toda la porción que es soluble en agua hacia el exterior, acá, digamos, afuera estaría el agua, ¿sí? Como para representarla así, agüita, una gotita. No me salió muy bonita, pero una gotita. Y fíjense que en toda la porción interior, que sería esta parte que estoy marcando acá, están orientadas esas colas, que son insolubles en agua. Eso es muy importante para cuando veamos la membrana plasmática, reténganlo. ¿Sí? Sí, profe. ¿Alguna duda hasta acá? No. O sea, sería que los ácidos grasos son los que son insolubles en agua, la colita esa. En realidad sería toda esta porción. Ah, más el glicerol. A lo Claro, que el sería esa fosfato parte. sí es soluble en agua. Sería como la Solamente porción el soluble. cuello y la cola son insolubles en agua. Ujú, Ah, así, bien. claro. Bien, con rudimentarias palabras, sí. Después ustedes tienen que estudiar las palabras más finas. Yo se los digo de una forma para que lo entiendan, pero después ustedes tienen que estudiar esas otras palabras. Bien, pero está bien la analogía, sí, es más fácil para comprender. Bien, ¿alguna otra duda acá? O sea, profe, que esa imagen es todo un fosfolípido. Esta imagen redondita, Sí. en realidad no es uno, sino que son muchos fosfolípidos. Ah, claro, claro. ¿Sí? Son muchos fosfolípidos en una solución acuosa, es decir, sumergidos en agua o rodeados de agua. ¿Bien? No son solubles en agua, no va a generar una mezcla agua-lípido o agua-fosfolípido, ¿sí? Sino que va a tomar O esa sea que estructura. Decime. las cabezas serían hidrófilas y las colas serían hidrofílicas. Al revés. Hidrófilas. Eso, bien. Las cabezas, a eso quería llegar con ese término, ¿sí? Las cabezas, ¿sí? Otro término para decir que las cabezas son solubles en agua o que tienen afinidad por el agua, es decir que son hidrofílicas, ¿sí? Voy a estar 3 horas escribiendo esto, pero lo voy a intentar, ¿sí? Uy, perdón. Hidrofílicas. Bien. Siempre que vean ustedes el término hidro, hace referencia a algo relacionado con el agua. ¿Bien? Y si ustedes ven fili o filio, ¿sí? Hace referencia a algo que tiene afinidad por o que es soluble en. ¿Sí? En este caso estamos diciendo que estas cabezas son solubles en agua. Y estas colas, ¿bien? Son hidrofóbicas. ¿Bien? Hidrofóbicas. Bien, porque estos son términos que van a ver un poco más adelante, no hacía falta quizás verlos ahora, pero sí quería aclarar esta, porque va a ser una palabra que va a surgir más adelante. Esto va todo junto, solo que me salió separado. Bien. Sí, recuerden, siempre que ven hidro, implica algo relacionado con el agua. ¿Sí? Sí, profe, ¿Se sí. entendió? ¿Alguna otra duda, otra pregunta? Profe, ¿qué quiere decir soluble? Quiere decir que puede generar una solución, es decir, un compuesto con otro compuesto, ¿sí? Si un compuesto es soluble en agua va a generar una solución acuosa de lípidos, pero en este caso no. Bien, pensá en esto, vos te haces el té, ¿no es cierto? El mate cocido, café, lo que sea que te guste, no vamos a discriminar a ninguna bebida. Entonces vos agarrás, ¿no es cierto? Pones el saquito, echás el agua caliente y ¿qué pasa? Ves cómo difunde, ¿sí? Ves cómo el té se va moviendo. Le echas el azúcar, ves cómo se va mezclando
y ahí hay una solución, ¿sí? Ese mate cocido y el azúcar son solubles en agua, ¿bien? Si vos echás aceite en esa taza, va a flotar. Sí, sí. Eso es insoluble. No Ah, puede claro. generar una solución homogénea. Bien, eso son todas cosas de química igual, ¿sí? Pero no importa, lo aclaramos igual. Viene bien. Bien, gracias, profe. ¿Alguna otra duda? Seguimos para adelante entonces. Tenemos las proteínas. ¿Qué eran las proteínas? Un montonazo de cosas eran las proteínas. A ver si se Una de acuerdan. sus funciones es la energía. Como por ejemplo. O profe, por ejemplo, la gente que va al gimnasio y toma proteína, eso te sirve también para aumentar el músculo. Bueno, pero ¿sabes lo que necesita esa gente en realidad? Es así. Nosotros ingerimos proteína, ¿sí? Nuestro cuerpo, bueno, ya van a ver en sistema digestivo, qué sé yo, nosotros ingerimos, se mastica, va al estómago, se disuelve, se rompe, hasta que llega esa molécula a algo que nuestro cuerpo puede verdaderamente tomar, ¿sí? Es decir, absorber, por así decirlo, ¿bien? Nuestro cuerpo no procesa proteína, sino que lo que necesita es esta estructura mágica que vemos acá, que es un aminoácido. Sí, en realidad, lo más bonito que tenemos nosotros, el aminoácido son esenciales y son necesarios para muchísimos procesos de nuestro cuerpo y puede estar incluido allí el de la construcción del músculo, ¿sí? Bien. Las proteínas que eran de transporte, ¿qué más? Eran de reserva, estructurales. ¿Se acuerdan eso? Nos proporcionan fuerza. Fuerza. ¿A qué te referís con fuerza? Y más que todo porque conforman, como las proteínas son células que conforman parte de nuestros tejidos, como los músculos, entonces como que nos ayuda a que nuestros músculos tengan fuerza para mover las cosas y movernos también a nosotros mismos. Bien, entonces más que fuerza yo diría sostén, y ojo ahí con decir que la proteína es una célula, una proteína es una molécula, es un elemento químico, ¿sí? Recuerden lo que dije al principio cuando hablé, no sé si lo dije con los hidratos de carbono o con los lípidos. Estos compuestos orgánicos, si no tienen la célula, digamos, que es la maquinaria que lo va a utilizar, digerir, romper, abrir, cerrar y utilizar a su gusto, ¿sí? Digamos, estos compuestos como que, o sea, no es que no sirven para nada, pero digamos, no tienen un propósito ulterior, no están vivos, no son células, ¿sí? Son compuestos orgánicos. Esenciales para que los sistemas vivos existan, sí, son esenciales, pero no son células, ¿ok? Bueno, si ustedes recuerdan, les digo esa parte, eran proteínas de reserva, teníamos las enzimas, teníamos un montón de cosas, ¿se acuerdan? De las proteínas estructurales. Una de las cosas puede ser que eran anticuerpos, contribuían a los anticuerpos. Bien, sí, las proteínas, los inmunoglobulinas, muy bien, ¿sí? Las inmunoglobulinas, que quizás las han escuchado nombrar, ahora con todo el tema del COVID, el generar anticuerpos y esas huevadas, bueno, lo que se están haciendo es fijarse qué onda cómo han respondido sus inmunoglobulinas, ¿sí? Bien, una inmunoglobulina es una proteína, ¿sí? Que participa en la línea de defensa. Muy bien, compañera. ¿Los aminoácidos son otra proteína? No, los aminoácidos es una estructura, ¿sí? Fíjate que está formada por un grupo amino y un grupo carboxilo, y además esta R implica cadena, es decir, que sigue, que puede seguir esa molécula, ¿bien? Que forman una cadena larga, ¿sí? Es decir, los aminoácidos se juntan y se unen. Fíjate que acá tenés el aminoácido 1, acá tenés el 2 y acá tenés 6 directamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la imagen de abajo te estoy señalando, por si no, en esta imagen. Bien. Y así se forman las proteínas.
Bien, fíjate como te dice acá, que algunas cadenas pueden tener hasta 1000 monómeros. Este va a ser tu monómero. Bien. 1000. De estos pueden haber 1000. Gigante. ¿Sí? Ahora, ¿qué es importante que nosotros sepamos? ¿Cómo se unen? Miren acá. Un aminoácido con otro aminoácido, miren acá, condensación, aparece de vuelta este término, es decir, se juntan y liberan, sueltan, eliminando una molécula de agua. Bien, entonces se forma, miren acá, un dipéptido. Y ese enlace que une el aminoácido 1 con el 2 se llama enlace peptídico. ¿Sí? Acá vemos 6. Bien, nosotros tenemos 6 aminoácidos. Esta es una cadena ejemplar, o sea, tipo la que nosotros querramos. Bien, fíjense que les dice grupo amino terminal porque arrancamos nosotros con un aminoácido que tenía un grupo amino, ¿sí? Entonces el grupo amino no es que va a desaparecer, ¿sí? Y luego teníamos el grupo carboxilo, ¿sí? Entonces tampoco es que va a desaparecer, sino que está acá, grupo carboxilo terminal. ¿Qué quiere decir? Terminal, quiere decir que es la punta. Viene a decir que ahí esa molécula se ha cortado. Ese polipéptido de 6 aminoácidos empieza y termina ahí. ¿Bien? ¿Puede ser más grande? Sí, pueden haber más grandes. ¿Pueden haber más chicos? Sí, pueden haber más chicos. ¿Bien? Les quería mostrar esto. No quería que quedara así como en el aire cómo están conformadas las proteínas. ¿Sí? Están conformadas por aminoácidos. ¿Cuántos? Muchísimos. ¿Qué hacen los aminoácidos en la proteína? Bien, porque después ustedes van a ver otros procesos en los que participan las proteínas y son muy importantes. Pero ¿qué hacen los aminoácidos? Los aminoácidos, ¿sí?, escriben en esa proteína la especificidad. Es decir, que en cada uno de esos aminoácidos, de acuerdo a la unión y cómo se junten y qué sé yo, va a implicar cómo o para qué va a servir esa proteína, cómo va a funcionar, a dónde va a ir a parar en la célula. ¿Sí? Ustedes recuerden que estamos hablando en un contexto celular muy pequeño, donde la energía es escasa, entonces nosotros debemos, digamos, nuestras células deben optimizar esas energías, y parte de optimizar esas energías es determinar a dónde va a ir a parar una proteína, poder guardarla, poder fabricarla ocupando menos energía, ¿sí? ¿Bien? Recuerden, una proteína es un compuesto orgánico. Todos estos compuestos que estamos mencionando son compuestos orgánicos. Bien, como decía la compañera, ¿sí?, nuestros músculos sí están conformados por células. Bien, pero es un tejido especial. Es decir, es un montón de células que se diferenciaron, es decir, se fueron dividiendo y fueron adquiriendo una función específica y ahí quedaron, ¿sí? No forman parte de otros tejidos u otros órganos, ¿sí?, sino que forman parte de lo que es el tejido muscular. Bien, eso lo vamos a ver bastante más adelante, ¿sí? Pero quería aclararles eso por si alguien se quedó con la pica de, bueno, entonces cómo está hecho el músculo, cómo está conformado ese músculo, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, consultas? Hay muchísimo silencio. ¿Qué pasó? Hasta ahora creo que todo bien. Yo también, Bueno. profe, creo que todo bien. Bien, me gusta ese optimismo. Vamos, Profe, decime. entonces la célula lo que hace es agarrar los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas y digerirlos, por decirlo de una forma, ¿no? Por decirlo de alguna forma, sí, ¿sí? En realidad lo que vamos a cambiar eso, ¿sí? Porque pareciera como que siempre es más fácil ver a la célula como si fuera un pescadito que va comiendo, entonces es más fácil entender eso, pero vamos a verlo, vamos a decirlo de otra manera, ¿sí? Y por eso también les quiero presentar un poco estos enlaces químicos, porque si no es como de no entender, ¿sí? Los enlaces químicos, ¿sí?, es toda una ciencia, una cosa preciosa, que yo no se las voy a explicar, pero es precioso igual. Pero en los enlaces químicos hay almacenada energía, ¿sí? Hay energía guardada, es decir, se invirtió energía, esos enlaces propiamente tienen energía porque hay movimiento de electrones, un montón de cosas químicas que yo no les voy a explicar, pero ustedes sepan que, supónganse, por ejemplo, en cada una de
estas rayitas, hay energía almacenada, ¿sí? Por así decirlo, en esa rayita, representémoslo ahora sí para entenderlo, ¿sí? Entonces, cuando la célula agarra una proteína de 1000 monómeros, es decir, una proteína de 1000 aminoácidos, ¿y qué va a hacer? Está buscando liberar esa energía que hay en esos enlaces. Entonces, así obtener o poder fabricar alguna especie de componente u obtener la energía simplemente, ¿sí? Entonces, la célula lo que hace es degradar estas macromoléculas para transformarlas en algo que pueda aprovechar, ya sea energía o componentes, ¿sí? Para luego poder realizar sus procesos celulares, es decir, que haga lo que la célula hace, por así decirlo. Y ahí vienen esos procesos que vos decís de digestión, que en realidad en las células se llaman respiración celular, ¿sí? O se llaman fotosíntesis, ¿bien? ¿Sí? Que son procesos donde se generan componentes o se degradan moléculas para obtener energía, ¿sí? ¿Mejor? La fotosíntesis, profe, también, o sea, ¿sucede en los humanos, en las células de los humanos o solamente en las células de plantas? No, la fotosíntesis únicamente sucede en células vegetales, ¿sí? Hay algunos representantes del reino, por ejemplo, de bacteria o de protista, que también son organismos fotosintéticos. Es decir, ponele las bacterias que vos conocés, ¿sí? Así como tipo la Escherichia coli, la salmonella, o sea, la salmonella, etcétera. Bueno, esas no son fotosintéticas, pero hay algunas primas así en esa familia de lo que son las bacterias que sí hay, que sí son fotosintéticas. No únicamente las células vegetales, pero sí, digamos, mayoritariamente las células vegetales y algunos otros organismos representantes de protistas y de bacterias. ¿Sí? A ver, sí. Bien. ¿Se entendió esto entonces, las proteínas? Ahí igual vamos a llegar a una parte donde vamos a hablar un poco más de esto de digerir que me decía la compañera. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Todo bien, profe. Ninguna. Ok. Bueno, seguimos para adelante. Miren esto. Esto no sé si lo tienen en el cuadernillo, me parece que no. Pero les quiero hacer una mención. Así, solo les voy a mencionar. No necesito que lo entiendan, pero quiero que sepan. Miren acá. Nosotros dijimos, bueno, los aminoácidos se unen y forman una cadena. ¿No es cierto? Esta sería nuestra cadena. ¿Pueden ver correctamente esta diapositiva? Perdón, no les pregunté. Sí, se ve, profe. Sí, profe, sí. Excelente. Entonces forman esta cadena. Fíjense que acá dice que estos son aminoácidos. ¿Bien? Esa secuencia de aminoácidos que, como dije, es importante, le atribuyen esa secuencia de aminoácidos, la especificidad a esa proteína. ¿Bien? Esa estructura le vamos a llamar estructura primaria. ¿Sí? Fíjense que medio que es un quilombo, pero es una estructura organizada mayoritariamente lineal. ¿Sí? Es decir, una única cadena lineal, no hay contacto así en rolle. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Esta estructura, digamos, ¿sí? Primaria, esa proteína la puede sostener hasta una cierta cantidad de monómeros. Es decir, si sobrepasa una cantidad de monómeros y tiene esa estructura lineal, es menos estable. Entonces, siempre lo que buscan los compuestos orgánicos es estabilidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace esa proteína? Se pliega, ¿sí? Y aparece una estructura que llamamos secundaria y existe de dos tipos. ¿Bien? Hoja plegada, ¿sí? Fíjense que literal es como si agarramos un papelito y lo vamos doblando así. Hoja plegada, ¿bien? O la estructura de hélice, ¿bien? Entonces, ¿qué implica esto, señores y señoras? Implica que estos aminoácidos que ahí estaban en cadena, tipo que estaban cada uno en su asunto, ahora acá en estas estructuras están interactuando. ¿Bien? Es decir, hay enlaces, están conectados. Y ese enlace tiene un nombre particular y se llama enlace de hidrógeno o enlace de puente de hidrógeno. ¿Bien? No importa, es una aclaración
Porque van a decir, bueno, ¿cómo es? Bueno, es un enlace que se llama puente de hidrógeno, es decir, que no es a través de un oxígeno, como por ejemplo en otras moléculas, sino que es a través de hidrógenos. ¿Bien? Ahora, tenemos esta estructura y esta estructura. Y hay atracción, ¿no es cierto? Es decir, hay posibilidad químicamente de que esas dos estructuras interactúen. Pum, viene y se forma la estructura terciaria, ¿sí? Donde hay una combinación, una combineta de ambas estructuras, hoja plegada y hélice alfa, ¿sí? Y esa estructura se llama estructura terciaria, ¿ok? Y luego tenemos una estructura cuaternaria, miren lo que es esto, mamá, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esto es una única cadena, sigue siendo una única cadena, es decir, es una proteína, ¿bien? Pero acá van a haber diferentes cadenas que van a interactuar y se van a plegar y se van a organizar de tal manera que esa bola gigante, que aunque parece horrible, es estable. ¿Bien? Y esa estructura se llama estructura cuaternaria, ¿sí? O sea, quiero hacer mención a esto porque me parece importante. ¿Bien? Profe, en la segunda imagen, En la segunda imagen. sí, en la de hoja plegada y hélice alfa. Aquí, Sí, dale. sí, si en las dos, digamos, los aminoácidos, digamos, en la secuencia interactúan, ¿por qué tienen formas diferentes? Si en las, digamos, en esa cadena, digamos, si los Porque, aminoácidos... maravillosa tu pregunta. ¿Por qué? Porque acá ponele, vos pensás, la hoja plegada, mira, justo acá tengo un papel, lo vamos a hacer porque la verdad que me parece necesario. Vos tenés la hoja plegada, así. ¿Me ven? O sea, por lo menos la hoja, así. Sí, se me va. Bien. Sí, profe, se ve. ¿Dónde está la interacción? Se plegó, ¿no es cierto? Era la cadena así, se plegó. Bien. La interacción es así. Lateral. Es una pregunta re enroscada la que hiciste, pero me encantó. La interacción es de una forma, entonces esa interacción hace que sea lateral, por eso está así orientada. Entonces hay interacciones acá y hay interacciones acá. Bien. En cambio, ¿sí? En la hélice es un rulo, ¿no es cierto? Imaginen un bucle de pelo, un rulo, un resorte, lo que sea que les haga acordar a algo enrollado. Las interacciones son verticales. Bien, es decir, sería la interacción está así. Bien, profe, gracias. Bien, te complicaste la vida, pero me encantó tu pregunta. Divina. Genial. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta, consulta? Todo bien, profe. Bien, todo bien. Vamos acá. Esta es la parte a la que yo quería llegar, ¿sí? Esta es la parte de los ácidos nucleicos, que es una parte que no vimos la clase pasada, ¿bien? Pero que vamos a ver ahora así como rápidamente, porque lo que queremos saber es bastante general, ¿sí? Entonces nosotros acá estamos hablando de ácidos nucleicos, ¿sí? Los ácidos nucleicos, como dice acá, justamente son ácidos, ¿bien? Están compuestos por nucleótidos, ¿sí? ¿Qué dice acá? Bien, ¿qué es un nucleótido? ¿Sí? Un nucleótido es esto que nosotros vemos acá. ¿Sí? ¿Pueden ver correctamente esta diapositiva? Sí, profe. Bien. A ver, aguárdenme un segundo. Bien. Ahora, ¿qué tenemos acá? ¿Sí? Fíjense. Un azúcar de 5 carbonos. ¿Sí? Es decir, un ácido nucleico está compuesto por nucleótidos y los nucleótidos son tres cosas. Están compuestos por tres cosas que están, fíjense, unidas entre sí. ¿Bien? O sea, forman un componente unido, ¿ok? Ustedes van a tener cuáles son los tres compuestos de un ácido nucleico. Un grupo fosfato, este ya lo conocemos, ¿sí? Este ya lo conocemos de otras calañas, pero acá tenemos el grupo fosfato, ¿sí? Además, tenemos acá
un azúcar de 5 carbonos, bien, fíjense, 1, 2, 3, 4, bien, y 5, ¿sí? Y luego tenemos una base nitrogenada. Ahí le vamos a poner el nombre. ¿Conocen ustedes alguna base nitrogenada? ¿Les suena a algún lado? No importa porque las vamos a ver más adelante, pero las presento ahora. No, profe. No, profe, nunca había escuchado. Bueno, una base nitrogenada es claramente un compuesto que tiene nitrógeno. ¿Sí? Fíjense, miren acá. Miren acá. ¿Sí? Miren acá. Bien, una base nitrogenada. En este caso, esta que está presente acá se llama adenina. ¿Sí? Existen otras, que ya las vamos a ver más adelante. Adenina, timina, guanina, citosina, uracilo. Bien, esas serían como las bases nitrogenadas que son de importancia biológica para nosotros los seres humanos porque son parte de nuestra información genética. ¿Sí? Entonces es eso, o sea, esta base nitrogenada puede ser en vez de adenina, puede ser cualquier otra cosa, ¿sí? Alguna de estas, e incluso hay otras bases nitrogenadas, ¿sí? Así que puede ser otra de esas, ¿sí? Básicamente esta estructura quiero que conozcan, ¿sí? Nucleótido. Esto es un nucleótido, un grupo fosfato, un azúcar de 5 carbonos, una base nitrogenada. En este caso, este azúcar que nosotros tenemos es una azúcar oxigenada, tiene una molécula de oxígeno. Bien, entonces esta azúcar se va a llamar ribosa, le vamos a llamar nosotros. Bien, particularmente. Ribosa. Y esa ribosa va a conformar un compuesto que se va a llamar AR, me salió muy feo, N. Ácido ribonucleico. Esa ribosa le da el nombre de ribo. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos esto? Sí, pero Sí, profe. una pregunta, vamos a ver en la traducción de la cadena de ADN a la ARN. Vamos a ver, ¿me preguntaste? Sí, No estoy segura si este año les han incorporado la unidad de ácidos nucleicos, donde ven todo eso. Si no, no. Bien, fíjense, miren acá, ribosa, desoxirribosa. ¿Sí? Ay, miren, le señalé en el lado incorrecto, perdón, acá. Ahora, pierde esta molécula de oxígeno. Y esta desoxirribosa forma parte de otro ácido nucleico. Eso es una D, salvo que me salió muy fea. Que se llama ADN. ¿Les suena esto? Sí, Ácido. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ácido desoxirribonucleico. Bien, es decir, que los nombres siempre van a estar basados en esa molécula que tenemos acá. ¿Sí? Ahora miren esto. Esta molécula que está acá es ARN. Y esta molécula que está acá es ADN. Fíjense la diferencia y la complejidad. ¿Sí? Las moléculas de ADN, el ADN, tiene dos cadenas. ¿Sí? Estos nucleótidos forman una cadena. ¿Bien? En el caso del ADN hay dos cadenas. ¿Bien? ¿Tienen un montón de cosas específicas esas cadenas? Sí, no las vamos a ver ahora. ¿Bien? En el ácido ribonucleico es una cadena única. ¿Sí? Una única cadena de nucleótidos. ¿Bien? Fíjense que están unidas esas cadenas, ¿sí? Y fíjense que los enlaces son diferentes. Bien. Pero están unidas. ¿Se entendió esto?
esta parte, aunque sea decir, bueno, ¿qué es un ácido nucleico? Está compuesto de un compuesto orgánico compuesto por nucleótidos, ¿sí? Consiste en grupo fosfato, azúcar de 5 carbonos y una base nitrogenada. Entre los ejemplos más básicos encontramos ADN y ARN. ¿Sí? Sí, profe, sí. Sí, profe. Bien, ahora, hay otro famoso en este grupo, y es el ATP. ¿Sí? Acá no dice, no le puse en ningún lado que esto era ATP, entonces le voy a poner ahí que esto es ATP. ¿Sí? ¿Qué es ATP? ATP es adenosina trifosfato, fíjense que acá tienen una forma de denominarlo, trifosfato de adenosina, adenosin trifosfato, ¿sí? Hay diferentes nombres, ¿bien? Pero el ATP, y esto sí aparece en sus cuadernillos, el ATP es una molécula energética, ¿bien? Es una molécula que permite, ¿sí? Pagar las deudas energéticas que esa célula tenga. Es decir, si hay un procedimiento que requiera una inversión energética... Profe, creo que se le va a está estar- cortando el micrófono. Ay, bien, importante. A ver. ¿Me escuchan ahí? Sí, profe. Sí, sí, profe. Bien, ¿pueden ver la pantalla correctamente? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Bien, perdón. Gracias por avisarme. Cualquier cosa, otra vez me avisan, ¿sí? Bien, entonces decíamos recién, en la célula van a suceder diferentes procesos que van a requerir un gasto energético, es decir, que esa célula gaste un poco de su plata energética, ¿bien? ¿Y cuál es la plata energética? El ATP, ¿sí? Bien. Ahora, ¿cómo está conformado? Nosotros dijimos, ácidos nucleicos están conformados de una manera específica, que era un grupo fosfato, un azúcar de 5 carbonos y una base nitrogenada. En el caso del ATP, en lugar de un grupo fosfato, hay 3. Y en el caso de cualquier base nitrogenada, tenemos adenina y por eso se llama adenosina. ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Igual, profe, Bien. en el texto que hay acá a la izquierda dice que es la unión de 2 grupos fosfato adicionales. Claro, pero porque ya tenés uno. Te dice, la única diferencia entre esto y el AMP, o sea, el monofosfato, es que se añaden 2 grupos. Entonces tenés 3. Bien, perfecto. Ahora, ¿por qué es esto la moneda energética? Esto es lo más importante. ¿Qué dije yo recién de los enlaces químicos? Que están unidos por puentes de hidrógeno. Bueno, pero... Nitrogenadas. O ¿Y de qué? hidrogenadas, no me acuerdo de la palabra. Bases nitrogenadas o... Bueno, No me acuerdo la otra palabra. bueno, sí, eso es algo que dije. Esto correspondía a las bases nitrogenadas, esto que vos me estás diciendo. ¿Sí? Pero ¿qué dije yo recién, hace un rato, más precisa, de los enlaces químicos? ¿Qué dije? Que en los enlaces químicos había ¿qué? Guardado. ¿Ah? ¿Puede ser que sea agua? No. O sea, Energía. energía. Ahí está. Bien, compañera. 10 puntos para esa compañera. Bien. En los enlaces químicos hay almacenado energía. Y en este caso, estos enlaces tienen mucha energía almacenada. Bien, entonces cada vez que uno de estos se rompe, ¿sí? Porque se puede simplemente irse este fosfato y quedar con 2, o irse este fosfato y quedar con 1, ¿bien? Cada vez que uno de estos se rompe, libera 7 kilocalorías de energía, que es una medida energética, ¿bien? Y es una banda de energía. Profe, por eso cuando hacemos Decime. ejercicio dicen que se rompen estas cosas. Qué amplia tu pregunta. Cuando hacemos ejercicio pasan muchas cosas.
pero no sé si estamos hablando del ATP, o sea, si quizás en el común denominador de la gente estamos hablando del ATP. ¿Qué has escuchado? A ver, aclárame un poco más. No, porque yo me acuerdo el año pasado, cuando vimos este tema en el colegio, la profe nos explicaba sobre el ejercicio, que cuando vos haces ejercicio algo se rompe, algo dentro de las proteínas, una cosa así, no me acuerdo bien, pero me acuerdo que algo se rompe Ah, y bueno, pero eso es una estructura re compleja. bueno. Eso es una estructura recontra compleja que no vamos a estudiar ahora, ya. Quizás un poco más adelante. Bien, pero por ahora vos quedate con el ATP. El ATP está en todas las células, ¿sí? Todos los organismos trabajan con esta misma moneda. Es el dólar, ¿sí? Es el dólar del gasto energético. Sí, profe. ¿Sí? Hay un proceso que requiera un poquito de energía para realizarse, viene el ATP, pingui, y pone su energía, ¿sí? Hay un proceso que libera ATP y la célula lo aprovecha y lo guarda, ¿sí? Lo almacena, lo ocupa para otros procesos, lo recupera, digamos, por así decirlo, ¿bien? ¿Sí? Bien. Sí. Era de mi interés que ustedes conozcan estas moléculas, ¿sí? Porque es importante y porque en el trabajo práctico se las van a preguntar. Ustedes van a decir, profe, pero esto no sale en el libro, en el cuadernillo. Bueno, acá está la explicación. ¿Bien? Ahora, esto, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Porque ya llevamos como un rato largo y no quiero que se vuelvan locos ni que se cansen. Vamos a cortar acá. Bien, nos vamos a tomar 5 o 10 minutitos para tomar agua, refrescar el mate, hacer lo que haga falta. Y vamos a terminar con esto y hacer el trabajo práctico o hasta donde podamos del trabajo práctico. ¿Bien? ¿Les parece bien? Profe, en la próxima clase, lo que no terminemos de hacer esta clase lo vamos a corregir. Sí, lo podemos repasar, lo podemos corregir. Sí, nos podemos tomar unos minutitos. Igual traten de hacer algo, saben, no es que no saben nada. No hace falta que lo hagan perfecto, lo importante es que aprendan. ¿Bien? ¿Sí? Profe, ¿y el trabajo dónde está? Claro, ¿qué trabajo tenemos que hacer, profe? No. Bien, bancame un segundo que vamos a dejar de grabar y ahí te explico eso.